Largamos episodio 32 de Corra quien corra, especial de Lewis Hamilton. Señores, no hay carrera, así que vamos a hablar de uno de los pilotos más exitosos, más ganadores y tal vez más importantes de la historia. Ya lo vamos a debatir, pero primero que nada voy a saludarlo a Agus. Esta semana, Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo por acá? Por suerte no estuve la discusión con Ferrer semana, tampoco jugó Boca. Así que fin de tranquilo, la verdad. Un placer como siempre. Quede tranquilo. Y hoy no es que el Carry se fue a Turquía a emplatarse pelos, hizo un tratamiento de rejuvenecimiento, nada de por el estilo. Hoy el Carry está de vacaciones, así que hoy nos da una mano, nos viene a visitar Santi, conocido en Twitter por Luis Inner, no Sinner, es otra cosa. Y un especialista en Hamilton, un fanático, un especialista en Hamilton. Santi, bienvenido a Corra quien corra. Bueno, no, primero muchas gracias por la invitación. Obviamente es la primera vez que me invitan a participar de algo así. Y no, feliz, la verdad, contento. Bueno, hablar de, para mí, el piloto más grande de la Fórmula 1. Ahí ya entró fuerte al medio, primer penal. Pero bueno, vamos a ir hablando de... Perdón, Andrés, Sí. antes que nada, si quieres, Santi, presentarte un poco su página de Twitter, qué es Hamilton para él, o lo que quiera decir, es el momento. Sí, bueno, Hamiltonismo lo creé más o menos hace un año. Yo a Hamilton lo conozco en 2016 por todo lo de, bueno, la guerra con Rosberg y eso que vamos a hablar en un ratito. Y no, bueno, básicamente me la creé para decir mis opiniones de cada carrera, de lo que yo opino de Hamilton, de lo que representa para mí en la Fórmula 1 y en el deporte, tanto como deportista como figura mundial. Y básicamente defenderlo y expresar todo lo que siento por él. Puteo a otro piloto cuando toca, puteo bastante, pero bueno, creo que es lo que me gusta hacerlo, me gusta defenderlo y nada. Si quieren una persona que sea muy fan de Hamilton y lo defienda siempre, me tienen que llamar a mí siempre. Perfecto. La pregunta es, ¿hamiltonista o de alguna escudería aparte de Hamilton? Y mucha gente que siga Agus es tifosi de ley. mucha gente que siga Hamilton tiene evidentemente un cariño con Mercedes. Yo tengo un cariño por Mercedes, tengo un cariño por el McLaren, el viejo McLaren, no este McLaren. Pero la verdad, siempre mi prioridad fue Hamilton. O sea, si me tengo que quedar con una escudería, me quedo con Mercedes, pero... Pero vos sos del piloto. Hamilton. Sí, yo soy muy del piloto. Muy del piloto. Está perfecto. Vamos a dividir el capítulo de hoy, lo vamos a dividir en tres partecitas. La primera, justamente lo que decía Santi, su llegada a la Fórmula 1 en McLaren y los años en McLaren. Después los años en Mercedes, que fueron los de mayor dominio que tuvo Hamilton. Y la tercera parte, este año en Ferrari y lo que puede llegar a venir en los próximos años, que es tal vez donde Agus se va a poner más picante, pero ya iremos llegando ahí. Así que arrancamos, muchachos, si les parece. Vamos con, primero decir que obviamente sabemos quién es Lewis Hamilton, nacido en Stevenage, Inglaterra, el 7 de enero de 1985. Me hace llorar pensar que tiene un año menos que yo casi. Pero bueno, no es la primera vez. Y hay una anécdota de ya, empezó a los 8 años a correr en karting. Y una anécdota que un día se lo cruzó a Ron Dennis, que en ese momento era CEO y jefe de equipo de McLaren, y le dijo: soy Lewis Hamilton, gané el campeonato británico de karting y un día quiero correr en su equipo. Le dijo: llamanos dentro de 9 años, cuando él tuviera 17, 18 años, que vemos que podemos hacer. La cuestión es que no llegó ni a eso, porque ya en el 98 McLaren lo recluta para el programa de jóvenes pilotos y rápidamente se empieza a destacar. 2003 campeón de Fórmula Renault Británica, 2005 campeón de Fórmula 3 Euro Series y 2006 campeón de lo que hoy es la Fórmula 2, que en ese momento era GP2,
pero campeón de esa categoría con un sobrepaso que quedó, para los que lo vieron, queda muy presente en Estambul, en el Gran Premio de Turquía. Y claramente ese año le terminó abriendo la puerta de la Fórmula 1, que en 2007 McLaren lo confirma como piloto 2 para ese año. ¿Por qué piloto 2? Porque el 1 era el bicampeón del mundo con Renault hasta el año anterior, Fernando Alonso. Y esto no es un dato menor, gente, porque ese año fue el único año de Alonso en McLaren y fue una guerra literalmente entre sus dos pilotos, al punto que a la última carrera llegan los dos, primero y segundo literalmente, y ninguno sale campeón porque por pelearse entre ellos y estar pendiente uno del otro, el que aprovechó fue Kimi Raikkonen con la Ferrari, ganó la carrera, ganó el campeonato por un punto de diferencia. Raikkonen termina con 110 puntos, Alonso y Hamilton terminan con 109 los dos. Es decir, si uno de los dos se dejaba esa carrera, Alonso termina tercero y Hamilton séptimo. Si uno de los dos ganaba un puesto más, era campeón. Pero estaban tan pendientes de ellos que mismo el equipo hablaba de que era un garage muy tóxico, que los boxes, los pits eran invivibles. No se podía estar cuando estaban los dos pilotos ahí. Más allá de eso, obviamente lo de Hamilton destaca porque, primero, debuta con un podio en Australia, consigue 9 podios consecutivos en su debut y termina peleando el campeonato hasta la última fecha. Un piloto de 22 años, si no me equivoco en ese momento, sí, porque es 85, 22 años, que debutaba y ya peleaba el campeonato, se subía a 9 podios consecutivos de inicio, entonces ya mostraba que no era un piloto más, que era alguien que venía a destacarse, ¿sí? De hecho, en cantidad de puntos, ese año McLaren terminaría ganando lo que es el campeonato de constructores, pero no lo gana porque estaba descalificado de ese torneo por el famoso Spygate, que tenía una sanción y no competía. Termina ganando Ferrari ese campeonato de constructores porque Raikkonen primero en el campeonato, Massa cuarto, con los dos McLaren en el medio, claramente fue el campeón de constructores. Lo cual hacía que el ambiente en McLaren estuviera bastante viciado. Sí, bueno. Sí. Ese año, bueno, el primero de Hamilton en su trayectoria en Fórmula 1, pasaron muchas cosas, demasiadas cosas. Primero que debuta con un bicampeón del mundo al lado, que es como si, por ejemplo, en 2023 hubiera puesto un rookie a debutar con Verstappen. Es muy parecido, igual. Y yo creo que... Este año lo hizo con Lawson. Claro. Y era 4 veces ya campeón del mundo. Y así le fue a Lawson. Duró, ¿cuánto? 2, 3 carreras. 2 carreras, lo creo. Yo creo que todo el mundo se sorprendió que Hamilton le plantara tanta cara a Alonso. Incluso el propio Alonso. Nadie se lo esperaba. Como vos dijiste, se esperaba un piloto número 2, por lo menos los primeros años. Después, bueno, el futuro, en categorías inferiores, Hamilton había ganado bien la GP2, la Fórmula Renault. Pero claro, debutar con un bicampeón del mundo, decir, bueno, va a ser un piloto más sumiso. Y no, le plantó cara, hizo los 9 podios seguidos, pero el Mundial hasta final, tuvo el Mundial en la mano. Porque Hamilton pierde el Mundial en las 2 últimas carreras, que en una abandona, como es en China, que abandona por irse a la grava. Ese clip es muy viral, muy conocido. Que es mítico, sí. Es mítico. Y después en Brasil se le traba la caja de cambios en las primeras vueltas y lo lleva al fondo de la parrilla, teniendo que hacer una remontada después que llega y finalmente no llega. Tenía que ser mínimo quinto para ser campeón y no llegó. Y se lleva el Mundial. No, sexto tenga que ser. Sale séptimo en la carrera y no le alcanza. Quinto es el año siguiente que vamos a ir. Es verdad, quinto 2008. Y bueno, que se lleva el Mundial de rebote de Raikkonen. Sí, igual, perdón. Ese año era un misil McLaren, claramente tenía el mejor auto. Sí. Y como decís vos, creo que nadie esperaba que Hamilton
sea rival para Alonso. Todo el mundo da por descantado que Alonso después llega a ser campeón. Pero bueno, Hamilton se la recontrabancó y hasta el final estuvo ahí. No salió campeón por casualidad. Pues en China no abandonaba, ya estaba casi campeón. Sí, creo que en China era que tenía que terminar quinto, me parece. Puede ser. Que de hecho, Sí, en China era. Si en China sumaba puntos, era campeón porque terminó a 1 de Raikkonen. Sí, pues está el mítico, como dije antes, del meme de Lobato que dice, estamos vivos, porque el Lobato, el español, estamos vivos, está el campeonato, y justo abandona Hamilton y Alonso pasa. Pero sí, ese campeonato era, nadie esperaba que Hamilton lo pueda, ni siquiera a pelearte, pero una locura. Ya demostró Hamilton que desde el principio era bueno, ¿verdad? Bueno. Sí, yo también creo que ese año hubo mucha inmadurez. Esto creo que lo dijo Alonso. Pasaron cosas como lo de Hungría, que Alonso está a tiempo de más en los pits para que Hamilton no haga la vuelta. También la relación, creo que los roces entre ellos empiezan en Mónaco, que Hamilton larga tercero, Alonso primero y Raikkonen segundo. Hamilton lo pasa en la salida de Raikkonen y queda atrás de Alonso. Y Alonso tenía un problema en el motor o en la caja de cambios, no me acuerdo, que lo obliga a ir más lento para no sobrecalentar los frenos, me parece. Y Hamilton estuvo toda la carrera en la radio pidiendo, déjame pasar, soy más rápido. Y cuando termina la carrera, es como que hay una presión sobre Alonso del equipo McLaren, entendiendo que el que tenía que ganar la carrera era Hamilton. Ahí se enojó Hamilton porque él quería ganar su primera carrera en la Fórmula 1 y se enojó Alonso por sentir que no los respetaban como el bicampeón que era. Y un poco ahí empiezan los roces entre ellos. Roces que tampoco nunca se tocaron a nivel de Hamilton y Verstappen, por ejemplo. No, roces en la convivencia más que en la pista. Claro. Se empezaron a caer mal, digamos, por así decirlo. Y bueno, termina con Alonso después yéndose de McLaren el segundo año. Exactamente, en 2008, después de esto me das el pie para avanzar. 2008, Alonso vuelve al Renault, que sería el histórico año del Crashgate de Renault, que tanto le costaría tal vez a Alonso en su carrera. Veníamos 2007, recordar que fue el último título que consigue hasta acá Ferrari. Hasta hoy Ferrari sigue sin conseguir títulos de ese año. Y hoy veía, o ayer en las redes, un meme que decía que de 2009 para acá Brown GP ganó la misma cantidad de carreras que Ferrari. Sí, lo vi. Para los tifosi como Agus es una alegría ese año, pero fue el comienzo de la maldición tal vez. Y decíamos, Alonso vuelve a Renault y McLaren centra el proyecto entonces en Hamilton. Ahora, ya por más que sea un sophomore, lo que se llama un sophomore, un piloto de segundo año, ya tenía credenciales de sobra para que sea el piloto principal de la escudería. Y el rival principal va a ser Felipe Massa, de Ferrari también ese año, que el campeonato termina definiendo la última carrera en Brasil. Ese año Hamilton tiene victoria en Australia abriendo la temporada, por ejemplo, ganando cómodo. Tiene un error en Bahrein y una carrera complicada en Canadá donde lo choca Raikkonen, justamente en el pit lane, que es uno de los momentos que más se le critica en la carrera a Hamilton, por un error, no sé si de rookie o de falta de precaución, pero tiene un error complicado. Sí, Agus. No, planteé para acomodarme, perdón. Disculpas. Pero también tiene la que muchos, y acá Santi nos podrá decir más tal vez, porque yo no lo vi en ese momento, no estaba fuera de la Fórmula 1 en ese momento, la mejor carrera de su carrera, valga la redundancia, que es Silverstone, ese 2008, que bajo una lluvia torrencial gana con 1 minuto de ventaja al segundo.
Y dicen que es legendaria la actuación de Hamilton, quienes saben de Fórmula 1 en esa carrera. Sí, bueno, esa carrera larga cuarto. En ese momento no era el mismo, no era la misma largada que hoy. Estaba la recta principal, era la de Cops, los boxes viejos, que se dice. Sí. Larga cuarto Hamilton. En la primera curva se pone segundo. Ovalainen, que era el compañero, estaba primero. Un par de vueltas después, todo esto en lluvia, persiguiendo a Kovalainen, lo termina pasando. Cuando la Fórmula 1 corría con lluvia, sí. Claro, cuando la Fórmula 1 era para pilotos. Claro. Y termina la carrera con más de 1 minuto de ventaja al segundo. A ver, esto en su segundo año en Fórmula 1, 23 años, en un equipo como McLaren, con la presión, con todo lo que había vivido el año anterior, se dice que es de las mejores o la mejor victoria de Hamilton. Yo no sé si es la mejor, pero sí es de las más significativas, por ser también en su país. Es una de las victorias más significativas de su carrera. Creo que es como que comienza la era Hamilton en Silverstone, ahí. Porque claramente Sí. Hamilton corre siempre bien. Ese es su casa local y es el patio de su casa. Siempre da show. Siempre da show en Silverstone. Tiene un montón de cosas, de carreras míticas en Silverstone. Sí, La última en 2024, que es quizás de las más míticas que tiene ahí. O sea, exacto. no existe piloto, creo yo, que tenga, quizás Senna en Brasil, pero sin duda que tenga los números de Hamilton en Silverstone, no. Y sí, bueno, ese año también. El rey de Silverstone. No sé si Senna tiene en Brasil esos números. De hecho, le costó mucho ganar a Senna en Brasil por primera vez. No. Sí, bueno, no me acuerdo qué año, pero estoy pensando la victoria de Senna en Brasil, que puede ser que, no sé si tenía el auto medio roto y gana igual. 91, si no me equivoco, fue eso. 91. La memoria. Que son cosas que vos decís, esto no te lo hace cualquiera. O sea, No, claramente. Y bueno, linkeamos Brasil, última carrera del año. Llegaban Felipe Massa y Hamilton peleando. Hamilton con un quinto puesto era campeón. Massa dominando toda la carrera, gana la carrera. Y llegamos a la última curva, últimos metros del circuito Interlagos. Hamilton venía sexto. En esa última curva termina pasándolo a Timo Glock. Se queda con el quinto puesto y se queda con el campeonato. Primer campeonato para Hamilton en su segunda temporada. Ganándolo, no en la última carrera, en la última curva de la última carrera del calendario, le gana el campeonato a Massa, termina con 98 puntos, Massa 97. Massa estuvo a 3 segundos de ser campeón. Sí, es increíble. Ese es mi primer fracaso como tifosi. Me acuerdo patente esa carrera, estaba en lo de mi abuelo viéndola. Aparte lo había solo, porque mi padre no mira mucho Fórmula 1, y me acuerdo que está ahí ya festejando como en el box de Massa, y veo que creo que lo pasa, no me acuerdo si se le rompe la caja o algo así, pero lo pasa que creo que se le rompe algo, y lo pasa Hamilton y Hamilton es el campeón. Yo me quería matar ese día, pero bueno, de vuelta a Hamilton, que es el tema de hoy, demuestra que hasta el final va siempre, que es un pilotazo, y tiene eso que tienen los pilotos grandes, que son buenísimos claramente, pero una pica de suerte siempre tiene que tener. Y bueno, Sí, acá digo Hamilton, pero bueno, es un señor campeonato de Hamilton. sí, que mucha gente decía, como lo pasó a Timo Glock en la última curva, creo que es inglés, también se decía que lo había dejado pasar, pero lo que había pasado realmente era que en las últimas vueltas, en las últimas 5 vueltas, se larga una lluvia muy fuerte. Ah, la lluvia, la verdad. Y los Toyota... Brasil, tan Brasil que duele. Claro. Y los Toyota, que era Timo Glock, creo que no paran. Entonces cuando Hamilton lo pasa porque tenía las gomas destrozadas el Toyota. Y por eso, bueno, Massa es campeón por 20 segundos, que está todo el box de Ferrari explotando. Y
y no, esta vez no se fue para Ferrari. Es como el meme del partido de Chacarita, el técnico Es que es literalmente eso. Pues se lo da el padre que está refestejando todo y después es como, ¿qué pasó? Pero sí. Igualmente, perdón, paréntesis Sí. del capítulo, qué lindo era cuando la Fórmula 1 define en Brasil. 20 veces mejor que Abu Dhabi. Sí. 20 veces mejor. Pero el tema calendario Sí. lo hemos hablado un montón y para mí para mí, históricamente se abre en Australia, se cierra en Brasil. Es así. Ya está, corta. Sí, exacto. En el medio hace lo que quieras, pero es así. Sí, exacto. Sí. Y así debiera ser para siempre. Pero a todo esto dijimos, Alonso se fue a Renault. ¿Y qué pasó con Alonso? No es que las chispas entre ellos habían desaparecido, pero obviamente al estar en equipos separados se disiparon un poco. También el Alonso estaba más involucrado en el Crashgate, estaba como en otra órbita del momento. Pero sí, Alonso seguía declarando públicamente que no había disfrutado el año anterior en McLaren, que lo había sufrido y que no le gustaba que Hamilton ganara tan fácilmente las carreras. O sea, seguía viendo algo, no quiero decir rencor, pero molestia por lo menos. Pero después con el paso del tiempo, los dos un poco crecieron y creo que ya hoy por hoy se respetan por lo menos. Pero seguía un año después todavía ese malestar entre ellos. Y le quedan 4 años de Hamilton en McLaren, que es 2009, 2010, 2011 y 2012. Pero ¿qué pasa? En 2009, cambio de reglamentación, como va a pasar el año que viene, cambio de reglamentación aerodinámica, y McLaren perdió terreno, perdió mucho terreno. El primer año, la primera parte del año no encontró la vuelta al auto, el auto andaba muy lento, recién mejoraron un poco a mitad de temporada. Hamilton ganó 2 carreras, sin embargo, en Hungría y en Singapur. Termina quinto ese campeonato. 2010 mejora un poco el auto. Hamilton gana 3 carreras, Turquía, Canadá y Bélgica. Termina cuarto, aún así, o sea, mejora el auto, gana una carrera más, pero apenas asciende una posición respecto al año anterior, que el auto no había estado tan bien. Entonces ya te da una pauta de que el auto no rendía como rindió en 2008 y 2007. 2011 empieza la época Red Bull y con Vettel, primero con Sebastian Vettel, y ahí Hamilton tiene una guerra de vuelta interna de equipo con su compañero Jenson Button, que había sido campeón en 2009 con el Brown GP. Se va a McLaren, 2 ingleses en McLaren, y salen las chispas, choques, sanciones, tensiones entre ellos, que no tal vez al punto con Alonso, pero no se querían nada. Aún así, Hamilton gana de vuelta 3 carreras, termina quinto el campeonato, y en 2012 logra Paul Hamilton en Australia en la primera carrera, la termina ganando Button, o sea que McLaren se queda con Paul y con la carrera, lo cual decía, bueno, volvió McLaren, pensaba la gente. Hamilton termina ganando 4 carreras, Canadá, Hungría, Italia y Estados Unidos, pero muchos fallos mecánicos tuvo ese año McLaren y Hamilton vuelve a terminar cuarto a pesar de haber ganado 4 carreras. Sí, igual ya para esa época Red Bull era un avión. Pues toda esa época Red Bull, con Vettel y Red Bull eran todas los 2 primeros torneos, el del 2012 y 2010 creo que es, que Ferrari es un poquito de sombra con Alonso, pero tenía un misil Red Bull, era muy complicado pelearle. ¿Es Sí. cierto? Sí, Sandy. No, sí, en 2012 McLaren tiene un buen auto. Pero sí, bueno, lo que sí es que hubo muchos fallos, por lo menos en los Hamilton. Bueno, igual creo que Button también tuvo varios DNF. Red Bull, Ferrari estaba ahí. Alonso hace un pedazo mundial, realmente. Quizás la gente dice que era, no sé, Ferrari cuarto auto, cuarto coche. Para mí no era tan así. Para mí había momentos que Ferrari le peleaba quizás al Red Bull. No digo toda la temporada, pero sí por momentos. Pero McLaren también tenía un buen auto. Lo que pasa es que, claro, creo que hay una seguidilla de carreras que es victoria Hamilton DNF, victoria DNF. Y así no vas a ganar un mundial. Pero ese mundial 2012
me hubiera gustado verlo, porque fue, bueno, definición en Brasil también. Fue quizá el mejor mundial desde 2021, quizá el mejor. O sea, vos decís el mejor para el neutral que mira la carrera, no para el hamiltonista. No, sí, para el neutral. Para el hamiltonista, dolor, porque para mí Hamilton obviamente estaba en nivel para pelear a los dos. Sí. Pero bueno, si el auto no acompaña en fiabilidad, es complicado. Bien. Y bueno, y a final de ese año 2012 es que anuncia su salida de McLaren, que no va a renovar y que se va a ir a Mercedes. Entonces tuvo 6 años en McLaren, de 2007 a 2012, logró un campeonato, corrió 110 carreras, ganó 21 con 49 podios y 26 pole position en clasificación, es decir, casi un 25%, un poquito más del 20% de poles, de efectividad en poles y en carreras. En TikTok y Twitter nos encontrás como @corraquien-corra. Bueno, y con todos los números que repasamos, si bien no fue el lugar donde mayor dominio tuvo Hamilton, sí se dice que esos 6 años en McLaren fueron como el campo de batalla donde se forjó la leyenda que vendría después en la etapa de Mercedes. Sí, los primeros años de los pilotos siempre son importantes. Hamilton estaba en la arquitectura, en el mundo McLaren desde muy chico, aunque siempre usó motores Mercedes, porque en su época McLaren, bueno, y ahora también, usaba motores Mercedes, siempre corrió con esos motores, pero sí, McLaren lo crió básicamente de chico, hasta llevarlo a la Fórmula 1 y hasta llevarlo a ganar su primer mundial. Tuvo momentos malos. 2009, un año que en términos de números o del auto, de los peores de Hamilton, y tuvo momentos como, bueno, 2008, que tiene carreras como Silverstone o Mónaco, y el Mundial obviamente, que son de los momentos de mayor felicidad de Hamilton. Sí, se podría decir que es un piloto McLaren también. McLaren Mercedes. Pero sí, sin duda Hamilton dejó su huella en McLaren. Eso sin duda. Sí, a ver, fue donde logró su primer campeonato del mundo, que no es cosa menor, y donde demostró ya en su primera temporada en la Fórmula 1 que no venía a ser un piloto 2 ni a ser un piloto que le llevara a adaptarse a la categoría. No sé si Agus, vos querías sumar algo más de la parte de McLaren, si no... No, lo mismo que ustedes. Arrancó, demostró que era un buen piloto, decidió parafoguearse en los enfrentamientos, también pues tuvo problemas con Alonso, tuvo problemas con Button, así que le sirvió también al margen de conducir, obviamente que lo más importante, también lo llevó con la personalidad. Después justamente la parte de Mercedes volvió a tener problemitas con el compañero de equipo. Así que también está bueno eso, le sirvió. Bueno, y justamente de McLaren dijimos, 2012 anuncia que no va a renovar y que se va a Mercedes a partir de la temporada siguiente. Así que Agus nos va a contar un poquito de la etapa Mercedes. Exactamente, para 2013 pasa a Mercedes, donde fue el gran reinado del Sir Lewis Hamilton. Fue un poco polémico, la gente le decía, Mercedes te vas a ir, en auto que hasta ahora en la Fórmula 1 no había demostrado nada, tenía que reemplazar a Schumacher, que volvió al retiro para estar en Mercedes, tenía mucho para perder, la verdad, Hamilton, más que para ganar, pero con el tiempo se demostró que tiene más para ganar y lo ganó, la verdad. 6 títulos con Mercedes, totalmente dominador en todos los años, y quizás entra en los... Bueno, quizás no, vos sacar el quizás. Entra en los mejores pilotos de historia. Por lo hecho justamente en Mercedes, que para contar un poquito vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte van a ser los primeros 3 años, con el enfrentamiento con Rosberg. Después, la segunda parte, vamos a hablar de los años 2017-2018, cuando tuvo la pelea con Ferrari. Y después, la tercera parte, vamos a decir la pelea con Verstappen y el final en Mercedes.
Entonces, para arrancar, vamos al principio, que es la pelea con Nico Rosberg. Vamos a editarnos un poquito para tener un poquito de contexto. Año 2013 que llega Hamilton a Mercedes. Es una época de transición, pues el último año antes del cambio de reglamentación. Y ahí con Rosberg todo bien, ningún problema. Eran amigos de los karting de chicos, los dos son ingleses. Se llevan bien, eran amigos. Estuve investigando hasta que llegan a convivir juntos en Mónaco. Así que relación de amistad, se podría decir. ¿Qué pasa? 2014 cambia la reglamentación, Mercedes encuentra el auto, Mercedes era claramente el auto dominante de esa temporada, y ya arrancan los roces. Pues ¿quién era el uno? ¿Rosberg, que venía bancando el equipo desde antes, o Hamilton, que venía como un refuerzo para ser campeón de constructores? Exactamente. Y bueno, ahí arrancan los problemas. Lo que se dicen que arrancan, diga. No, acá quiero la opinión de ustedes dos de si ustedes, no me acuerdo, estaba Toto Wolff ya como director de equipo, pero Sí. Ustedes son Toto Wolff. ¿Quién era el 1 y quién era el 2? En ese momento, dejando de lado todo lo que vino después. Primero que dije una burrada. Dije Rosberg era alemán, no era inglés. Sí. Dije una burrada antes, pido disculpas. ¿Y quién es el uno? ¿Y quién es Mercedes? Tiene que ser el equipo alemán, tiene que ser Rosberg el uno en realidad, la verdad. Si es por ahí, aparte Rosberg se bancó todo el proceso de Mercedes en Fórmula 1. Para mí el 1 era Rosberg y el 2 era Hamilton. Es parecido a lo que pasó a McLaren para mí, la verdad. Después, claramente Hamilton fue el 1. Pero directamente el 1 era Rosberg para mí. Lo que pasa es que en McLaren el otro piloto era el bicampeón vigente y tenía un nombre. Rosberg no había hecho mucho todavía en la Fórmula 1. No, pero venía cargándose el equipo. O sea, yo siento que tiene lógica el equipo alemán y que Rosberg sea el piloto 1, pero sí, a ver, ¿para qué fichas a Hamilton? Un tipo que salió campeón del mundo en su segundo año, no va a venir a ser segundo piloto de nadie. No lo fue con Alonso, no lo va a hacer con Rosberg. Si Mercedes quería tener una pareja de pilotos pacífica, busca otro. se equivocaron eligiendo a Hamilton. Pero bueno, esto lo decimos también con el diario del lunes. Pero bueno, igual ellos ya tienen la información. Hamilton ya era campeón del mundo, o sea. Pero bueno, si me preguntás a mí, siendo hamiltonista, te hubiera dicho, y yo traigo a Hamilton y lo pongo de piloto 1, pero no sé qué habrán pensado en Mercedes. Para mí no pensaban ni por asomo que iban a sacar el auto que sacaron. Llegaron 2-1 y bueno, vamos a sacar la mayor cantidad de puntos que podamos. Pero se encontraron con un misil, un avión, la verdad. Pues durante toda la época híbrida, Mercedes fue el claro dominador. Y como dije antes, 2023 no pasa nada, 2014 cambia la regulación y ya arrancan los problemas. Donde se dice que todo comienza es en Mónaco 2014, donde Rosberg venía para hacer la pole, Hamilton venía atrás, y dicen que Rosberg chocó a propósito para sacar la bandera roja y llevarse la pole. Eso lo hizo enojar a Hamilton, y ahí arranca la guerra fría, pero la guerra total. Y arrancan los cruces para todos lados. Termina siendo campeón ese año Hamilton en 2014. En 2015 también Hamilton lo pasa por arriba. La temporada 2015 fue la que más diferencia hubo, que lo baila directamente. Pero al final de temporada 2015, cuando Hamilton es campeón, Nico Rosberg le tira el gorro de campeón al piso a Hamilton, y ahí fue como demasiado. Pues ya tirar la gorra a tu compañero es un montón. Ya venían los problemas, venían los piques, pero como no se bancaba a ser el segundón de Hamilton. Aunque esto cambia, Rosberg cambia, mejora un montón, y en 2026 es campeón Rosberg, le gana el título a Hamilton por 5 o 6 puntos, si no me equivoco mal. Hubo choques en España, hubo choques en Austria, pero bueno, Rosberg es campeón, le puede finalmente ganar a Hamilton y se retira. Es decir, que de las 4 temporadas que compartieron, que 3 pudieron ganar campeonatos, 2 Hamilton y 1 Rosberg. Claramente Hamilton fue mejor que Rosberg, le ganó 2-1. La diferencia clara, y las que le ganó Hamilton, le ganó una pareja, pero la segunda lo bailó. Entonces creo que Hamilton fue claramente
mejor, y Rosberg dijo, me voy, no quiero nada más. Supuestamente cumplió según Rosberg, cumplió su objetivo de vida. No, su objetivo que era ser campeón del mundo y se retiró. Para mí sabía que irse a otro equipo era para nada, porque no iba a ser campeón nunca en otro equipo, y en Mercedes no se podía quedar con Hamilton. Así que agarró y dijo, gracias por todo, muchachos, sean felices. Y lo arruinó Hamilton. Fue campeón, pero lo arruinó mentalmente. No sé, Santi, ¿qué opinas? No, sí, de hecho él dijo después que se retiraba porque no soportaría otro año igual como 2016. Sí, de esos 3 años, bueno, 2015 es el menos recordado, pero el que más énfasis se hace siempre es 2016 porque ganó Rosberg. Para mí siempre hubo una diferencia entre los dos, de nivel, de talento. Para mí Hamilton es bastante mejor piloto, pero se conocían tanto, Rosberg era un piloto tan agresivo dentro y fuera de la pista. Sí. Y le plantó cara y en 2016 Hamilton termina el 2015 muy relajado y empieza el 2016 mal. Tiene problemas en las qualis. En las primeras 4 carreras tuvo 2 problemas en quali que lo hicieron salir fuera del top 10. Y después tuvo problemas que en 2016 fue muy normal en el Mercedes, problemas con el embrague, sobre todo en Hamilton. Y empieza muy mal. Y la 5ª carrera, que hasta allá había ganado todas Rosberg, pasa lo de España, que se tocan los dos. Y Hamilton llevaba 5 carreras sin victorias en ese año. Después empieza a remontar, se pone líder, Rosberg vuelve a recuperar el liderato, llega a Malasia y Hamilton rompe el motor cuando se iba a poner el líder del mundial de vuelta. Rosberg le saca creo que 30 puntos en esa carrera. Terminó tercero Rosberg. Y después Rosberg gana China, le saca aún más. Y después Hamilton termina ganando las últimas 4, pero no le alcanza. Y sí se queda 5 o 6 puntos de Rosberg. Yo creo que es una espina muy grande para la carrera de Hamilton. Porque hubieran sido 7 mundiales seguidos si hubiera ganado ese 2016. Algo que creo que es irrepetible, o sea, es inalcanzable. 7 mundiales seguidos es una locura. Y Rosberg, bueno, le jodió la estadística y le jodió la amistad. Hasta el día de hoy, creo. Bueno, ahí vos creo que decís que Rosberg era un piloto muy lanzado, muy agresivo. Y también hay que dejar el detalle, como dijo Agus, que ellos se conocían mucho, eran amigos. Yo creo que ese nivel de conocimiento lo ayudaba a uno u otro a saber hasta dónde podía presionar o hasta dónde podía desequilibrar mentalmente al otro en pos de eso. Y yo los escucho porque, de vuelta, esa época de la Fórmula 1 no la seguí como para tener vivo el recuerdo, pero digo, los escucho y digo, Rosberg, ese campeonato entiendo que es el único que ganó en su carrera. Dijo, listo, ganó un campeonato, me voy. Entre los pilotos que hayan ganado un solo campeonato, tal vez Rosberg es el mejor campeón, teniendo ese contexto. Digo, suponiendo algo que hablamos mucho es, no importa si Norris o Piastri ganan este año el campeonato, el que lo gane probablemente no vuelva a ser campeón del mundo. Lo dijimos muchas veces, Agus. Sí. Y yo siento que, si vos me decís, cualquiera de estos dos McLaren, campeón del mundo, y el campeonato de Rosberg es mucho más válido el de Rosberg, por todo este contexto. Sí, total. Todos los campeonatos ganan uno, pero hay campeones que pasan la historia o son campeones en la estadística, y hay campeones que quedan en historia porque eran buenos verdaderamente, además de tener el auto. Rosberg tenía el auto claramente y era un gran piloto. Norris o Piastri, el que sea campeón, tienen el auto, pero no están demostrando absolutamente nada ninguno de los dos para ser campeón. Van a ser campeón por el auto, no por ellos. Esa es la diferencia. Bueno, o Jenson Button, ya que lo nombramos tanto hoy, tenés otro ejemplo ahí. Sí, bueno. También. Sí, hay un montón así. Pero bueno, siendo el especial Hamilton, es verdad que hay que ganar al amigo Nico, pero
Pero sí, es como decís. Bien. Sí, yo poner, para terminar ya, sí, o sea, el Mundial de Rosberg tiene mucha más validez que el campeón de este año si es un McLaren. Yo creo igual también que Rosberg no hubiera vuelto a ganar un Mundial a Hamilton en los años siguientes. Porque Más sabia aún su decisión entonces de retirarse, decir, yo ya gané, me voy. sí, yo te gané un Mundial, soy campeón del mundo y listo, me voy. Arreglate vos con lo que siga. Pero yo creo que Hamilton hace un clic ese año, 2017, hace un clic y... Un clic no sé si de talento, pero sí de mentalidad. Sí, justamente Sí. venía el tema de mentalidad, podemos hacerle el encaje cuando fueron 2017 y 2018, campeonatos que también gana Hamilton y se los compite a Ferrari, más específicamente a Vettel, el mano a mano, que si bien quizás eran autos similares, quizás el auto Ferrari fue mejor al principio, los Mercedes con el desarrollo lo siguen alcanzando. Justamente Hamilton siempre cuando habla o cuando se habla de eso, se habla de la constancia de Hamilton, la mentalidad y pensar en frío y no tanto en ir, cosas sin importar ganar, pero en sumar puntos, estar ahí, ganarte la cabeza, presionarte, el torneo es largo. Por ejemplo, en 2017, Vettel gana 3-6 carreras al principio y parecía que Ferrari se iba para adelante. Pero Hamilton mete 5 seguidas europeas después del parón y viene la debacle de Singapur de Ferrari, recordada la largada, que Max se lo lleva puesto a Vettel y a Raikkonen, y Hamilton termina dando el campeonato muy tranquilo, pero mentalmente lo arruinó a Vettel, y en 2018 es parecido, no es igual, quizás que Ferrari creo que tenía hasta mejor que en 2017 con Vettel, pero Vettel en la carrera de Alemania, Hockenheim recordada, se va fuera y Hamilton gana alargando 14 bajo la lluvia. El tema de mentalidad, creo que este fue el prime de Hamilton, la mentalidad que lo fue forjando. Con Alonso que tuvo problemas, con Patton que tuvo problemas, y acá si bien no fue su compañero de equipo, para poder ser campeón del mundo, estos 2 campeonatos fue clave la mentalidad, la verdad. Sí, No sé, Santi, si quieres saber algo de esos años. yo opino lo mismo. Para mí el prime de Hamilton es 2018. Ferrari, a ver, dentro del dominio Mercedes, pero Ferrari en 2018 tiene un auto para ser campeón del mundo. Y Vettel tuvo un auto para ser campeón del mundo. Pero yo creo que tanto el desarrollo de Mercedes, que tanto en 2017 como en 2018 empiezan no lejos de Ferrari, pero no empiezan como habían empezado 2016 o 2015, que estaban años luz del resto. Empiezan con más dudas, pero el desarrollo de Mercedes esos años era impecable, mucho mejor que el Ferrari. El Ferrari decrecía, todo lo contrario. El Ferrari arrancaba acá, arriba, y terminaba abajo, y Mercedes no arrancaba abajo, pero arrancaba intermedio y terminaba más arriba que el Ferrari. Fue una vergüenza la Ferrari de años. Yo recuerdo siempre los documentales de Corazón Ferrarista, de Diego, que estuvo en el canal hablando justo de Ferrari, que hace un documental de esos años y muestra la debacle que fue Ferrari de mitad de temporada adelante. Era increíble cómo se caían a pedazos, errores por todo lado, sobre todo de desarrollo. Sí, no, total. Y bueno, 2018 yo creo que el Mundial se quiebra en Alemania. Y se quiebra el Mundial y Vettel, porque Vettel yo creo que nunca volvió a ser el mismo después de Alemania 2018. Encima en su país, frente a su gente, si ganaba esa carrera, se ponía más líder del Mundial todavía, con Hamilton que había tenido un problema en la caja de cambios en la quali, saliendo 14, que te ganen en tu casa, vos contra las vallas, o sea. Sí, igual para mí ese año Ferrari no iba a ser campeón del mundo. Fíjate que después Vettel se la pega, pero después gana, no me acuerdo si gana en Singapur o en dónde es que gana, y después se queda peso Ferrari. Es verdad que es importante el golpe de Alemania, pero creo que después se levanta Vettel
y después sí, no le da, se rompe el auto y no alcanza. Pero sí, el 20 yo creo que fue el prime de Mercedes y claramente de Hamilton, sin dudas. Sin dudas. Aparte, en 2018 también le gana a Vettel en Monza, con una maniobra linda, y queda todo el estadio, toda la pista callada, todos los italianos, Sí, también sí. ese año. Una barbaridad. Que trompea a Vettel puede ser también en 2018. Termina peleando Raikkonen en la punta con Hamilton cuando debía haber estado peleando Vettel en la punta porque era el candidato al título. Y gana Hamilton, lo pasa a Raikkonen, le pega un par de vueltas intentando y sube al podio a bucheos de todos los tifosi. Pero no, Sí. una época hermosa. Y para mí sí, quizá el mejor mundial de Hamilton en su trayectoria. Que ganó, de los 7 que ganó, el mejor mundial. Sí. El Hamilton, el villano más odiado de esos años por Ferrari. Sí, muy puteado por Ferrari. Muy puteado. Y hasta hoy lo puteamos, pero bueno, eso lo veremos adelante. Por otros motivos. Claro, sí, siguen las puteadas. Pero bueno, Mercedes sigue siendo dominante en constructores, ganó todos los campeonatos, los de Rosberg, estos dos, gana 2020, un campeonato que es aburrido, 2019-2020, que no pasa mucho. Mercedes es campeón con Hamilton también campeón obviamente, con Bottas ya como compañero. 2020 cabe decir en pandemia. Exactamente. Y bueno, creo que acá arranca el final de Lewis, hay que decirlo. El año 2021, el famoso campeonato que Max se lo gana en la última vuelta de Abu Dhabi. Para mí con robo, ese era para Hamilton, era el séptimo, pero bueno, la FIA decidió. Es el octavo, exactamente, el séptimo con Mercedes y el octavo de Hamilton. Pero bueno, la FIA decidió que no se lo quiso dar a Hamilton. Pero bueno, antes de llegar a eso, un pequeño repaso. Verstappen y Hamilton, escándalo todas las carreras, choque en Silverstone, recontra recordado, toque en Hungría, toque en Monza, la famosa vuelta histórica de Vettel, que era para la mejor de la historia en Arabia, pero se la choca por ir de más. La remontada de Hamilton en Brasil, que es la mejor remontada de la historia. Spa con lluvia que no se corre. Creo que ha sido de los últimos 20 años fácil el mejor campeonato de la historia de la Fórmula 1. Que bueno, como decía recién, llega a Abu Dhabi, última carrera, los dos empatados con puntos. Básicamente el que salía adelante era campeón. Faltan pocas vueltas. Acá, Santi, si querés contarlo vos esto para que tenga más emoción, pues yo lo puedo contar como más normal, pero bueno, te dejo el final del choque en adelante, que es lo que pasa. Hamilton adelante, Verstappen segundo. Yo lo dejo ahí. En Instagram buscanos como @corra_podcast. Y bueno, esa carrera es un dominio de Hamilton, es una representación de lo que fue Hamilton desde el 2014. Dominio de Hamilton todas las vueltas, el Mercedes en las últimas 4 carreras, era un cohete. Volaba. Y bueno, a 5, 6, 7 vueltas del final, el gran Latifi dejó su huella en la Fórmula 1 y se chocó en las últimas curvas ya, y sale un safety car. Hamilton, que venía con duras, Hamilton había hecho una parada y venía con unas duras ya de, no sé si 40 vueltas. Y claro, Hamilton le dicen no puedes parar. No puedes parar porque si vos parás, puede pasar que esto termine en safety car y perdemos el mundial en safety car si Verstappen no para. Entonces le dicen a Hamilton, quédate afuera.
¿Qué hace Verstappen? Lo contrario a Hamilton. Hamilton no para Verstappen por unas blandas. Sale Verstappen. Hasta este momento la FIA dice: los doblados no se van a poder desdoblar. Entonces el Mundial se terminaba así el Mundial, porque no iba a llegar a pasar a 3 doblados, 4 doblados y después a Hamilton en una vuelta o en 2 vueltas. Segundos después, claro, segundos después la FIA se rectifica y dice: no, ahora sí, los doblados sí van a poder pasar, pero solo los doblados que están entre Verstappen y Hamilton. Los que están atrás de Verstappen no se desdoblan, porque se ve que a la FIA no le interesaba esos doblados, solo le interesaba los que habían entre Verstappen y Hamilton. Siempre la FIA, bueno. Entonces queda Hamilton y Verstappen, uno tras del otro, uno con blandas en Verstappen, Hamilton con duras de 40 vueltas. Yo en ese momento dije: lo va a aguantar, es una vuelta, lo va a aguantar. Y bueno, se relanza la carrera, Verstappen lo pasa en la curva 5. Hamilton lo vuelve a intentar pasar. Hamilton, que se empareja a un Red Bull con blandas, teniendo unas duras de 40 vueltas. O sea, el tipo no dejó de pelear. Y bueno, Verstappen termina ganando un mundial que fue de los mejores de la historia. Por lo menos de los que yo vi. Un mundial lleno de polémicas, lleno de decisiones muy polémicas de la FIA, sobre todo en las últimas carreras. En Brasil, cuando lo saca fuera Hamilton, el break test de Arabia Saudita, o lo de Abu Dhabi, que bueno, el reglamento se ve que no lo habían llevado ese día, pero bueno, el primero de Verstappen, se escapa el octavo de Hamilton. Yo creo que si ganaba ese octavo, era el cierre a la época más dorada o más exitosa de la historia de la Fórmula 1. Hamilton nunca volvió a ganar un mundial después de 2020. Nunca volvió a pelear un mundial después de ese año, 2021. Y quizás nunca fue el mismo. No sé si no lo superó. Yo creo que ya hoy en día 2021 es un tema superado para Hamilton, pero tenía el octavo en las manos. Lo tenía en las manos a una vuelta del final, lo tenía en las manos. Superar a Schumacher. Pero bueno, se escapó por cosas de la vida. Acá, Santi, perdón que te tengo que contradecir acá. Bueno, cortando con esto, termina el campeonato 2022-2023. Cambia la era, cambia la reglamentación. Ya sabemos la historia de Red Bull, que va muy bien, tiene el mejor auto, Verstappen campeón y más. Mercedes es el segundo o tercer auto con Ferrari, ahí peleando, pero no, si bien Hamilton ganó carrera, no alcanzó más, y llega Ferrari y pasa lo de hoy. Pero antes del Ferrari, mi teoría que yo cuento siempre acá, de ser la quinta, sexta vez que lo digo, para mí Lewis perdió el campeonato y nunca murió. Lamentablemente, para mí se le apagó la llama ahí a Hamilton. No es el mismo. No lo veo con ese hambre de ganar. Le pasó a Mercedes las últimas veces, que si ya no tiene mejor auto, Russell le ganaba bastante. Si bien tenía casi muy parejos en puntos, nunca fue súper mejor Hamilton que Russell, la verdad, que es mejor piloto Hamilton que Russell para mí, históricamente. Y en Ferrari lo mismo, con Leclerc lo está bailando. No leo a Hamilton como con ganas de pelear a Leclerc, y ahí no lo encuentro a Hamilton. Siento que ahí se perdió la luz. Sí, a ver, para mí 2022 y 2023 son buenos años de Hamilton, lo que pasa que no tenía el Mercedes que tenía antes. Pero si vos te puedes analizar, hace buenos años, 2022, 2023. 2023 le gana bien a Rosberg, a Russell. 2024 sí hay una caída en el nivel, tanto en quali como en carrera.
que a mí siempre me sorprendió que justo el bajón de Hamilton fue cuando anunció su fichaje por Ferrari. Y bueno, en Ferrari... Aura. Sí, Laura. 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 Y en Ferrari se juntaron para mí muchas cosas. Se juntaron que es un auto nuevo, que es un motor nuevo, que es la primera vez que Hamilton no tiene un motor Mercedes. Se juntó que no es el Hamilton más motivado. No es el 2018, no es el 2017. Y bueno, se juntó todo eso y también que Ferrari hizo el auto que hizo. Pero tampoco después de 2021, yo no sé si se le apagó la llama, pero tampoco nunca tuvo un auto para pelear como en 2021. Entonces, no sé, yo he visto carreras estos últimos 2 años, o sea, 2025-2024, que me han dado a pensar que Hamilton ya está. Que aceptar que no lo voy a volver a ver como en 2019, como en 2018. Pero bueno, cambio de reglamento el año que viene, se va el efecto suelo que tanto le costó a Hamilton. Y bueno, a ver, después del parón de verano este año, yo vi un mejor Hamilton que en la primera parte. En Singapur le gana en quali a Leclerc y hace una carrera sacando la salida, que pierde 2 puestos. Yo creo que hace una carrera que tiene que hacer, porque no hubo sobrepasos. Y después con una estrategia que le hicieron en Ferrari, que lo pararon porque tiene la parada libre, termina yendo por un P5, por Antonelli, que lo tenía Antonelli. Pero bueno, los frenos se le revientan y pasa lo que pasó. Pero si te soy sincero, sigo teniendo un poco de fe para 2026. Eso sí, si en 2026 Ferrari no tiene un buen motor, porque hoy en día el motor es todo, porque después el chasis los puede ir mejorando. Si Ferrari no hace un buen motor en 2026, no sé qué le quedaría a Hamilton, porque no creo que cambie de equipo de vuelta. Y si no cambia de equipo, no sé, no lo veo siguiendo muchos años más, la verdad, si no tiene un buen motor el año que viene. Ahí tengo varias puertas abiertas en todo lo que vinieron hablando este último rato. El primero, que tal vez cada uno pueda dar su visión porque involucra a Ferrari, Agus y a Hamilton, Santi, es... ¿El problema de este Ferrari es el motor? ¿Es tanto menos este motor Ferrari que el motor Mercedes? No, este Ferrari, el tema es que lo rediseñaron de vuelta. Perdón, Santi, no sé, ya me lo viste, pero siempre, al menos yo cuento lo mismo. Y todos sabemos que no sé por qué a Vasseur se le ocurrió rearmar un auto que funcionaba más o menos bien y vos le estás peleando carreras a los McLaren y casi sos campeón del mundo de constructores y el estúpido Vasseur se le ocurre cambiar el auto por completo. Entonces, para mí, el tema no es el motor está, el tema es el auto, que el chasis, como dijo Sandy, es un desastre. No sé qué le hicieron, no sé por qué lo cambiaron, no encuentro explicación. Y el año que viene hay que ver, porque para mí es una lotería. Se dice hoy, hay muchas versiones que Mercedes puede ser el mejor, pero son versiones. Hasta que no lo veamos, no sabemos cuál va a ser el mejor, la verdad. Sí, aparte, el mejor motor. Si el chasis no funciona, el motor solo no hace nada. Sí, pero para mí el motor es lo importante, pero el chasis es mejorable. Ejemplo, McLaren tuvo el motor Mercedes todo el tiempo, y al principio de esta época era quizás de los peores autos. Y con el tiempo le embocó el chasis y ahora es un misil. El chasis lo puede mejorar. El motor es raro que lo pueda mejorar, la verdad. Y yo estoy más con Santi, John Ferrari, Hamilton, qué sé yo, por ahí si era un auto bueno,
digo, me gustaría ser campeón con Ferrari, me gustaría ganar carreras con Ferrari, pues para eso vine. Pero si el auto no sé el año que viene, que yo por lo que vengo escuchando, no le tengo mucha fe en lo que viene la verdad con Ferrari, hay que ver qué es el futuro de Hamilton, qué va a pasar, no sé. No, sí, lo de cambiar el auto, el chasis, no, es que no tiene sentido alguno. Cuando el año pasado se quedaron a 15 puntos de McLaren. O sea, no tiene sentido por donde lo agarres. Pero bueno, es Ferrari, o sea. Es que no hay otra definición. Sí, yo creo que Hamilton termina siendo como un rehén de Ferrari, otro rehén de Ferrari. Y ahí, Sí, otro más. Pero... Y ahí vamos de vuelta. Creo que los tres vamos a coincidir que si el 2026 Ferrari no tiene un auto que a Hamilton lo motive, lo ayude a pelear algo, o lo motive a aguantar un año más. Creo que tiene contrato hasta 2028 Hamilton ahora. Pero imagino que tiene una cláusula de salida para cuando quiera irse. Y no sé si el año que viene el auto no está, no aparece. Si Hamilton no puede ser el último año de Hamilton en la Fórmula 1. Eso es lo que pienso. A veces lo pienso más porque a veces declara Hamilton que no, yo voy a estar acá 4 años más. Hace poco declaró que era algo así. Pero yo siento que si el año que viene es carrera tras carrera, un 8º puesto, 9º puesto, 7º puesto, yo no sé si aguanta así otro año, 2027. Aparte, Hamilton es un ganador nato. Es un tipo que ya fue campeón del mundo un montón de veces. ¿Qué vaya a decir? Va a dar vueltitas para tener 8º con Ferrari, como que, voy a mi casa. Pero, Total. ¿vos decís que cuando firmó con Ferrari no sabía que eso podía pasarle? ¿Por qué no se quedó en Mercedes? Sí, pero es que no sé bien qué pasó con Mercedes en el final tampoco. Porque no sé qué tan buena tiene relación con Toto el día de hoy. Hamilton, la verdad. Y con Mercedes, a ver, o sea, nunca van a ser enemigos con Mercedes, pero sí, en el último año sobre todo, pasaron cosas más que nada de tratos. De vos decís, Hamilton para Mercedes es su mayor leyenda. O sea, Hamilton es Mercedes, es el escudo. Y hubo tratos que no, en carreras, con estrategias, se han mandado cada estrategia con Hamilton, los de Mercedes, que vos decís, no te puede pasar esto con un tipo que te ha dado tanto. Que vos le has dado tanto a ese tipo, obviamente, pero él te respondió después en la pista y te ganó 6 mundiales. Con Toto, yo creo que la relación, sí, quizás se fue desgastando. No creo que sea una mala relación tampoco. O sea, y yo no sé si lo esperaba o no lo de Ferrari, pero yo creo que él va más con fe que otra cosa. Fe de decir, bueno, voy a probar algo nuevo y capaz me sale bien. Ya lo hice con McLaren en 2012, 2013. Quizá lo hago de nuevo y me sale bien. Pero claro, se fue a Ferrari. Como también se fue Alonso y le pasó lo que le pasó, se fue Vettel y le pasó lo que le pasó. Massa, Raikkonen. Massa, Raikkonen. Bueno, Raikkonen es el único que puede decir, bueno, yo al menos seré campeón. Sí, pero cuando volvió, fue cuando volvió. No, cuando volvió Vettel lo humilla a Raikkonen en esos años. Sí. Y Leclerc, bueno, es un poco de lo mismo. Y entiendo si Leclerc se quiere ir, es lo lógico. Porque es año tras año tras año lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ahí te metes en algo, Santi, y no puedo evitarlo. Porque si viene capítulos de Hamilton, es especial de Lewis Hamilton, hoy Hamilton es piloto de Ferrari, y Ferrari está haciendo en estas últimas semanas la top silly season que recuerdo yo en la historia, porque está que Leclerc se va o no se va,
que viene Piastri, que viene Verstappen, Sí, igual hay se mucho va- humo ahí dando vueltas. que va a ser de estar confirmado, ahora está en la cuerda floja y viene Horner. Sí, O sea, hoy Ferrari metés una mano, le metés la mano en una bolsa, sacás un papelito y hay un rumor distinto. Hay que sí, vender, hay que hacer interacciones. Para mí, de los rumores que se dicen, ninguno es cierto. Todos, porque Vasseur lo renovaron hace poco tiempo. No sé por qué, pero bueno, lo renovaron. Por Digamos eso. eso. A Leclerc también hace poco tiempo lo renovaron. Y no creo, o sea, saben que Leclerc se quiera ir. Entiendo que el punto que hace un montón y nunca es bueno, es muy bueno Leclerc para mí. Está en el top 3 de la parrilla sin dudas, pero nunca tiene el auto. Y después que Piastri venga a Ferrari, no hay chances. Y aparte, Piastri, Pará. Porque ahí te voy a decir dos cosas. Número uno, Leclerc renovó hace poco. No sería raro que en la posición que está hoy Leclerc pueda haber puesto una cláusula de salida para cuando quiera irse. Y segundo, como dijimos un montón de veces también en este año en varios episodios, cuando alguien quiere, la plata aparece para sacar al piloto de donde está. sí, pero tampoco hay ningún Aston lugar Martin, Red donde. Bull. Claro, Digo, pero entre Ferrari y Aston Martin hoy te quedas en Ferrari. Salvo que bueno, te venga hoy, pero bueno, hoy, pero no sabés qué va a McLaren. ser, pero bueno, ¿sabés qué auto va a tener Aston Martin en 2026? Seguramente no sea bueno porque Aston Martin es Ferrari, pero del subdesarrollo. Es humo, Bueno, humo, 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 igual humo. dije, Lo dije, mismo. dije Aston Martin por decir, te puedo decir Red Bull, Mercedes, Sí, pero sí, Asturias. por eso. Y ahora, y en el caso de que de la manera que fuere, Leclerc en 2026 dice, termino el año y me voy de Ferrari. ¿No es Piastri un piloto que puede reemplazar a Leclerc en Ferrari? ¿Tan loco es? No, loco no es, pero no la veo. Loco no es, pero no es imposible, digamos, pero Pero hoy no la veo. porque a vos Piastri no te parece un piloto a la altura de Ferrari, tal vez. No, para mí están formando al amigo Osito Berman para ser el piloto de Ferrari en el futuro. Y le está yendo bien. Y Ferrari siempre tiene eso de subir a un pibito o retomar a los que tiene antes. Así que yo no lo veo a Piastri en Ferrari. Después no lo veo con el perfil de Ferrari Piastri tampoco. Pero bueno, en un año y medio en Ferrari puede pasar cualquier cosa también. Así que tranquilamente puede caer en Ferrari. Pero bueno, y también, sí, Santi, dale. por qué Piastri dejaría McLaren en como está McLaren hoy en día? Que está bien, capaz el año que viene McLaren vuelve a ser sexto equipo, pero quizás Piastri no quiere ir a Ferrari. No, ¿Por qué querría ir? bueno, ahí está en otro nivel, claramente a otro nivel, pero transporemos el Hamilton Rosberg o cualquiera de ellos, o el Hamilton Alonso, en el sentido de, ya el otro día se mostró molesto Piastri con el equipo. Digo, si sigue habiendo decisiones en honor a Miguelo del equipo Papaya que indirectamente, y uno diga, no, bueno, no fue adrede, qué sé yo, pero termina beneficiando a Norris y le termina dando el campeonato a Norris este año, yo soy Piastri, pateo el tablero y me voy a la bosta. No importa que sea McLaren. No, si era un Mercedes, un Aston Martin, pero obviamente a Piastri en Ferrari no lo veo cero chances. Puede ser que se vaya así, pero no lo veo cayendo en Ferrari tampoco. Tiene un punto lo que decís, tiene lógica, pero en Ferrari no lo veo para nada. Sí. Y tampoco Piastri ha demostrado tanto. O sea, a mí me gusta Exactamente. Piastri. Me gusta. Pero tampoco es que. A ver, este año quizás termina siendo campeón del mundo, pero no hemos visto un Piastri en una situación con un auto que no sea el mejor. No, aparte decís, me acuerdo tal carrera de Piastri que ganó heroicamente. Ninguna. Esta carrera de Piastri que fue memorable. Ninguna. No, No. las que ganó abiertamente las ganó porque el auto vuela, claramente. Claro. Pero sí, obviamente, lo hablamos un montón. Entre los dos pilotos de McLaren yo me quedo con Piastri antes que Norris. Ninguno de los dos es descollante, pero si yo tengo que elegir me quedo con Piastri.
Pero volvamos a Hamilton, que es el motivo de hoy. tema de hoy. Estamos yendo un poco por las ramas. Y te voy a pedir, Santi, vos que sos hamiltonista, bueno, hamiltonismo en la cuenta de Twitter, @LuisInner. Quiero como una reflexión final, un poco ya nos contaste que es para vos Hamilton, pero una reflexión final de qué será del futuro de Hamilton. Bueno, el futuro dependerá mucho, creo yo, de lo que pueda hacer Ferrari. Yo creo que el futuro de Hamilton está en la mano de Ferrari, de los ingenieros, de todas las personas involucradas en la creación del motor y del chasis. Ferrari, bueno, yo no echaría a Vasseur a 6 meses, bueno, ¿qué 6 meses? 5 meses de un reinicio de la Fórmula 1. Yo creo que si Ferrari echara a su director, a su jefe de equipo, sería un caos, básicamente porque es el que te está liderando. Te puede gustar más o menos cómo te lidera, pero si lo tenías que echar, lo hubiera echado hace un año. Ya es tarde ahora. Así que para mí el futuro de Hamilton está en esas manos. Yo no creo que cambie de equipo. No, yo creo que se va a retirar en Ferrari. No creo que soporte más de otro año así como 2025, donde no pelea ni siquiera podios. En algunas carreras por su nivel, por su motivación, que no ha estado a la altura en algunos momentos, y otras veces por incompetencia de Ferrari o porque el auto simplemente no le da. Son los últimos años de Hamilton, eso sin duda. Ojalá sean muchos, ojalá Ferrari pueda darle un auto que nos haga volver a ver al Hamilton que vimos toda su trayectoria. Y ojalá sea en 2026 o en 2027, porque quizá en 2026 no te hacen el mejor auto, pero te hacen un auto para pelear. Y capaz eso lo motiva a Hamilton, verse en podios, verse peleando con Verstappen en el Red Bull, o peleando con los McLaren, o peleando con los Mercedes si hacen el mejor auto. Y capaz en 2027 puede pelear más que solo podios o victorias. Así que para mí el futuro de Hamilton depende de eso. Depende de lo que Ferrari pueda darle. No creo que Hamilton se quede. Más a largo plazo te Sí. pregunto, ¿ves en un futuro un Hamilton Team? Y Hamilton es muy de hacer esas cosas, de explorar esas. Puede ser. Yo creo que a la Fórmula 1 le serviría, o sea, lo aceptaría sin duda la Fórmula 1 porque Hamilton es guita, o sea, te genera guita en todos lados. Y ojalá, la verdad que ojalá. No sé cómo le iría, porque hoy en día creo que tener un equipo de Fórmula 1 competitivo es muy complicado, pero sí lo vería. En Hamilton lo vería, en otros pilotos no. No veo un Verstappen Team quizás, o un Alonso Team. Pero un Hamilton Team quizás sí me lo imagino. Vamos, una reflexión tuya, si querés. ¿Sobre el tema este o sobre en particular? No, de Hamilton, claramente. Hamilton claramente por lo que estoy hablando y lo que se sabe es sin dudas top 5, top 10 de la historia de los pilotos de la Fórmula 1, top 5 creo, top 10 sin dudas. Después el orden que quieras lo puedes poner por gusto, por lo que no. Es un gran piloto. Si bien supo estar en el momento adecuado, el tipo demostró que es buenísimo, pues tiene, como hablamos antes, carreras memorables. Y también creo que va a seguir ligado a la Fórmula 1. No creo que con un equipo de él, pero que así como o director de equipo, o ahí en el paddock dando vueltas, no sé. Pero yo lo veo pegado a la Fórmula 1, pues el tipo
evidentemente le gustan los autitos y va a seguir metido. Bueno, perfecto. Esa es la visión. Yo simplemente voy a decir que iba camino a que lo diera como a Schumacher, pero supo rescatarse a tiempo. Aunque se fue Ferrari. Eso le restó unos puntos, pero... nada, me cae bien Luis. Me cae bien Luis, me caen mal algunos fanáticos de Luis. Porque hay gente que es muy termo. No lo digo por Santi, tengo una amiga particularmente que es demasiado termo. Y el fanático que no es capaz de criticar a su fanatizado, no me cae mal. Pero nada, Luis, sí, yo creo que top 5 por resultados, o sea, el tipo 7 veces campeón del mundo, no puede no estar top 5. Después podemos hablar de mejores conductores, mejores pilotos en cuanto a conducción o que te gustara cómo corrían, pero en resultados es innegable que es top 3, te diría. No, sí, y aparte siempre al pasado, luego con la nostalgia de mejor, y cuando Hamilton no corra más, vamos a darnos cuenta de lo bueno que fue. Siempre pasa eso con supuesto todo. Que sí. Por supuesto que sí. Pero bueno, vamos cerrando este episodio 32 de Corra Quien Corra. Primero que nada, muchísimas gracias Santi por este rato, por estar ahí, por contarnos desde tu lado como fanático de Lewis Hamilton, que obviamente al capítulo que estamos haciendo era una voz necesaria. Agradecerles a todos los que estén de otro lado, recordarles suscribirse, me gusta, retweet, toda esa historieta que ya saben, que igual ya van a ir escuchando a lo largo del capítulo. Y recordarles que el fin de semana próximo tenemos Gran Premio de Estados Unidos, por lo cual lunes 21 horas, análisis, ¿lo digo Agus? Sí, ya estaba confirmado. Análisis en vivo de nuevo del Gran Premio de Estados Unidos, lunes 21 horas, agéndenlo, así ya nos van a buscar. Si no tienen la campanita activada en YouTube, actívenla, que ya lo saben. Y con esto vamos a cerrar hoy, muchachos. Santi, no, muchas gracias. Agus, gracias a vos también. Buena semana para todos y hasta la próxima. Hasta acá un nuevo episodio de Corra Quien Corra. No olvides dejarnos tus comentarios y de seguirnos en YouTube como Corra Quien Corra. También podés escucharnos y dar las 5 estrellas en Spotify. Nos encontrás ahí como Corra Quien Corra Podcast. Y además, para estar al tanto de todas las novedades, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, TikTok e Instagram. En el aire la guerra comienza, frenos a tope sin clemencia, cada curva una sentencia, el podio espera la pura esencia. Rojo el semáforo, el pulso a 1000, el asfalto quema sangre febril, corra quien corras tu perfil.